Eso, esperar ahora, ahí apareció. Ahí está, ahí Buenísimo. volvió el profe. No Lo sé qué pasó, extrañábamos. me empezó a andar el mouse solo, a recorrerme la pantalla solo, y me desaparecieron ustedes, una cosa de loco. ¿Ustedes seguían Sí, te escuchando? desconectaste. No, nada, te desconectaste, te fuiste. Claro, sí, se desconectó solo, va. Sí, Una sí, cosa, Para sí. nosotros, una cosa de para loco. nosotros usted desapareció. Qué bárbaro. Bueno, ahí vamos de nuevo. Vamos a escuchar entonces el motete isorrítmico de Garrit Galus, que es el que vamos a analizar. A ver, esperemos que ahora no pase, a ver. Bueno, ahí están, ahora sí. A ver. Bien. Bueno, la primera pregunta que les hago es si ustedes. Perdón, ¿eh? A ver. Si ustedes escuchan en esta música algo que podrían llamar ritmo igual. ¿Sí? O sea, si escuchan algo dentro de esta música donde localicen un ritmo igual, un ritmo que se repite de manera igual. ¿Notaron eso? ¿O más bien les pareció una música que se va desarrollando todo el tiempo de manera diferente? ¿Qué sensación tuvieron? Eh, bueno, así a golpe de ojo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, me parece a mí que las voces cuyo, em, cuyo idioma no entiendo tres pictos, disculpe. O sea que no le entiendo, pero sí la melodía que canta, o sea, el Sí, larareo, por llamarlo así de alguna forma, sí. ¿viste? El larareo veo que es un contraste, pero que van en una onda, digamos, sinuosa, que tiene un final, pero que reiteradamente vuelven, digamos, por así llamarlo, las alturas no son tan diferentes unas de otras. O sea, una onda que va así, te lo ejemplifico con un movimiento, una onda de que tiene, digamos, el contratenor, como habíamos hablado, la voz Sí. masculina imitando la femenina, así medio ondulada, y la otra que acompaña, una de un poquito menos aguda, o sea, un poco más grave, pero cada cual canta su tonalidad o su, ¿cómo se llama esta? Su Su melodía. melodía. Bien.
Sí, su melodía. Pero no Y escuchás, estaba viendo las. Ya termino. Estaba viendo las partituras que como están ahí en el trabajo que pusiste en el Classroom, sí, tanto en clave de sol como en clave de fa, este, notaba eso, notaba un ritmo, digamos, o sea, como pusiste en el moteto isorrítmico, o sea, un mismo ritmo hasta una conclusión. Eso por lo menos hacía a primer golpe de oído que escuché, ajá. que le prestaste. Bueno, ¿y los demás? ¿Escucharon algún ritmo igual en algún lado o no? Bueno, vamos a escucharlo de nuevo. A ver qué... La pregunta es si hay alguna voz que haga siempre el mismo ritmo. Eso sería, ¿sí? No el mismo compás, el mismo ritmo, o sea, la misma sucesión de figuras, ¿sí? Eso sería. Veamos a ver si lo escuchan. Bien. ¿Lograron escuchar alguna voz que toque siempre el mismo ritmo? ¿O escuchan como que cada una desarrolla su melodía con su propio ritmo, pero no repite? Pasa que si yo, perdón, pasa que es difícil, digamos, seguirlo a los que cantan. No sé si son dos o tres, porque hay una voz No, que se destaca por ser la más aguda, ¿viste? sí. Entonces, por ahí me Bueno, pero ponele concentré en más esa en más seguirlo a aguda, él y no en esa más aguda, en esa más. ¿vos notás que repite siempre el mismo ritmo o que va cantando siempre, va desarrollando siempre algo diferente, digamos, desde que empieza hasta que termina? Me parece que no canta siempre lo mismo, que No puede canta. haber palabras que sean parecidas No, o pero el ritmo tarareos me que refiero. sean parecidos. El ritmo No, me no, refiero. me parece que el ritmo No, no es el mismo. O sea, bien, si fuera una samba, por ejemplo, sabemos que vuelve de vuelta a la primera o la segunda estrofa, ¿viste? Tiene un claro. estribillo y vuelve. En cambio acá Por me eso, parece acá no escuchan que la que hay una época que estrofa y estamos después no lo escuchan eso, no.
¿Y No, alguien no, lo no. escucha? Capaz que la estructura de la época era así, ¿viste? Por eso lo estoy Capaz que preguntando, a la ver si forma de hacerla, descubrimos qué es esto del motete isorrítmico. Bueno, claro, miren, es, bueno, les voy a decir cuál es el secreto. Ahora vamos a poner en pantalla una partitura donde se va a ver el tenor. El tenor que ustedes están escuchando es, a ver, esperen, esperen. El tenor que ustedes están escuchando es un tenor instrumental, ¿sí? Un instrumento de cuerda frotada que está tocando esa melodía del tenor, que ahora la van a tener en pantalla. Bien, entonces, vamos a poner en pantalla. Ustedes me van a decir si lo están viendo. Tienen un pentagrama, ¿lo ven? ¿Todavía no? ¿No aparece? Sí, se ve. sí, hay un Aparece. dibujo y al Bien, lado hay un pentagrama. bien, vamos con el pentagrama. Y ahora tienen que escuchar también a la vez la música. Yo lo que voy a hacer, a ver si pongo el pentagrama para este lado. Esperen. Yo voy a ir señalándoles con el mouse las notas que va cantando el tenor, ¿sí? Silencio. Bueno, ¿pudieron seguir ahí mientras yo les señalaba las notas que cantaba el tenor? Mejor dicho, no que cantaba, sino que tocaba, ¿no? Porque era un tenor instrumental. ¿Pudieron seguirlo? ¿Se veía el mouse que se movía con las notas que iba cantando el Sí, instrumento de cuerda? Bueno, fíjense que ahora mirando la partitura se van a dar cuenta que los 6 pentagramas, que tienen uno arriba del otro, tienen los 6 el mismo ritmo. ¿Se dan cuenta? Fíjense que todos tienen redonda ligada a blanca, blanca, redonda. Después tienen 2 blancas, redonda, un silencio, redonda, 2 blancas. Después blanca, redonda, redonda, ligada a blanca y otro silencio largo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Ahí está la isorritmia. No la escuchaban porque las voces superiores que están cantando arriba de la isorritmia del tenor no empiezan y terminan sus oraciones o frases junto
con los comienzos y finales del tenor, sino que llevan un discurso independiente. Entonces, por ahí, mientras el tenor está cerrando su isorritmia, su secuencia rítmica, el contratenor sigue cantando de largo y no descansa ahí en una cadencia y nada por el estilo, ¿se entiende? O sea que acá tenemos, por un lado, la cosa matemática en el tenor, que está clarísimamente visto en el dibujo porque están puestos 6 pentagramas uno arriba del otro y uno ve que son las 6 veces el mismo ritmo. Y por otro lado, hay como un discurso muy independiente, muy rico, de las otras dos voces que van jugando entre ellas como si fueran un discurso superpuesto que poco tuviera que ver con lo que el tenor está cantando, ¿no? Más allá de que pueda sonar armonioso desde el punto de vista de los intervalos, pero rítmicamente hacen otra cosa, ¿no? No se someten a la estructura. Entonces ahora vamos a leer un texto que lo vamos a ir explicando, que dice así. Dice, a medida que avanzaba el siglo XIV, los teóricos y compositores, en gran parte bajo la influencia de Vitry, comenzaron evidentemente a pensar que semejante tenor de motete estaba constituido por dos elementos diferenciados. La serie de intervalos, que denominaban color, y el esquema rítmico llamado talea, corte o segmento. ¿Sí? Bien, primera cuestión. Fíjense qué raro es este pensamiento. Cuando nosotros pensamos en un tema musical, pensamos en una asociación de su línea melódica con su línea rítmica. Por ejemplo, cuando ustedes piensan en el motivo de, no sé, de la Sinfonía 40 de Mozart, piensan tararán, tararán, tarararín, tararán, 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 y están asociando cada nota a su figura determinada. ¿Sí? Bueno, acá parece ser que el pensamiento en Ars Nova era diferente. Ellos pensaban en un orden de notas, de alturas, y pensaban en un orden de figuras. Pero ese orden de notas y de figuras no necesariamente tenía por qué coincidir. ¿Sí? Por eso es que pasa esto que escuchaban ustedes recién, que les parece que escuchan toda una melodía que tiene cierta coherencia rítmica, pero no escuchan, como decíamos recién, ahí terminó la estrofa y volvió a empezar. ¿Sí? Porque no aparece asociado el tema melódico al tema rítmico de manera sistemática. Piensen esto, ellos piensan, por ejemplo, un orden de notas. Do, fa, re, por decir algo, ¿sí? Y piensan en un orden de figuras, pero el orden de figuras que pueden pensar es blanca, corchea, negra, redonda. Y por ahí pensaron 3 notas, pero 4 figuras. Entonces, cuando empiece la cuarta figura, va a empezar de nuevo la primera nota y se va a ir desplazando. Las distintas notas, cuando se vuelvan a repetir, se van a repetir con distintas figuras. ¿Me entienden? Porque no asocian la nota a la figura, sino piensan un orden de notas y uno de figuras. Generalmente había... Profe, ¿quedaría como un canon o no? No, Nada que ver. no, al contrario. Quedaría una cosa más loca. Vos imaginate que si vos pensás una melodía do, fa, re, ¿no? Y vos esa melodía la asociaste a un ritmo que era blanca, negra, corchea, por decir algo. La próxima vez que aparezca el do, no va a aparecer de vuelta con la figura blanca, va a aparecer con una semicorchea o con otra cosa. Entonces no lo vas a reconocer como que empieza el mismo motivo. Porque empieza el motivo melódico, pero no el motivo rítmico. Y lo que nosotros estamos acostumbrados a reconocer es un motivo que une lo melódico con lo rítmico. Cuando vos cantás el cumpleaños feliz, pensás pam, 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 estás pensando la nota, ta, 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 pero también estás pensando ritmo, pa, 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 pa. Entonces, si después el cumpleaños feliz lo cantás así, la melodía, pa, 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 pa,
por ahí ni lo reconoces. Porque el orden de notas es el mismo, pero las figuras cambiaron. Entonces, el pensamiento de Larsenov era así. Ellos componían una secuencia de notas y componían una secuencia de figuras, pero no necesariamente cada vez que volvía a empezar la secuencia de notas, empezaba la secuencia de figuras. Vamos a ver cómo lo hacen en este motete. Dice, color y talea, recuerden, color es sinónimo de melodía, o sea, secuencia de alturas. Y talea es sinónimo de secuencia de figuras, o sea, ritmo. Color y talea podían unirse de diversas maneras. Por ejemplo, si ambos eran de la misma longitud, el color se repetía con la talea en valores de notas reducidos a la mitad o de otro modo disminuido. Bueno, eso no está muy claro. Eso sería si se repetía con la talea en valores de notas reducidos a la mitad. O bien el color podía constar de 3 taleas y repetirse entonces con las taleas en valores disminuidos. Es decir, se va a armar una galleta acá. O el color y la talea podrían ser de longitudes tan diferentes que sus terminaciones no coincidiesen, de modo que algunas repeticiones del color comenzaban en el centro de una talea. Lo que les decía recién, ¿sí? Los motetes que tienen un tenor construido de alguna de estas maneras que acabamos de describir se denominan isorrítmicos, del mismo ritmo. En algunos casos las voces superiores, lo mismo que el tenor, pueden escribirse isorrítmicamente. Además, la técnica también se aplica ocasionalmente a composiciones con otras formas. Es de hacer notar que en algunos motetes los colores se superponen a las taleas. O cuando coinciden los finales de ambos, el segundo color puede tener taleas en las que los valores de las notas se ven reducidos a la mitad, como ocurre en X motetes, ¿sí? Bueno, supongo que hasta acá no entendieron nada porque esto es un chino absoluto, pero ahora lo vamos a ver reflejado en la obra y ahí se van a dar cuenta. Vamos a la otra página y dice, en el ejemplo 4.1 aparece el motete isorrítmico de Garrett Gallus, ¿sí? El compositor dividió la melodía en neuma en 3 partes iguales para crear 3 enunciados de la pauta o talea rítmica. Luego repitió la melodía con un segundo color y usó las mismas taleas. Fíjense en la partitura. No lo están viendo, ¿no? Ahora. Ah, sí, lo están viendo. Sí, no entiendo qué es el término talea. El orden de las figuras. La talea acá sería redonda, blanca, blanca, redonda, blanca, blanca, redonda, silencio, redonda, blanca, 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 redonda, redonda, blanca, silencio. Eso es la talea. ¿Sí? Fíjense que esa talea dice talea 1, talea 2, talea 3, talea 4, talea 5, talea 6. La talea se repite 6 veces. O sea, 6 veces el tenor canta las mismas figuras. ¿Hasta ahí me siguen? Adriana, estás hablando pero no se escucha. Está muteada. Adriana, estás muteada. Estás hablando pero no te escucho nada. A ver. Una consulta, profe. Sí. Nosotros en coro, ahí con el profesor Santiago Formicelli, a mí me toca, al grupo 3 nos toca cantar en clave de fa. Y nos ponen así a esta, o sea, obviamente con la métrica actual, ¿no? O sea, contemporánea. Sí. Pero nos ponen en notas así de esa altura como esta clave de fa. Sí. Pero nosotros somos voz grave. ¿Y cómo es que ponían en esa época esas notas con esas alturas y se escucha la voz del contratenor aguda? Es una porque pregunta lo que vos no, pero lo que vos estás leyendo acá es la voz instrumental, la voz que está tocando el instrumento de cuerda.
tom, tom, pom, pom, pom. Eso está escrito. Te estoy mostrando la partitura del instrumento de cuerda, del tenor, no de los contratenores. Por eso te Ah, bueno. Por eso te aclaro. O sea, ¿Eh? bárbaro. Después vamos a ver la partitura completa. Pero Entonces, la de los... esta es la transcripción del tenor de este motete. El tenor, que lo toca un instrumento de cuerda. ¿Mm? Fíjense. Ahí está. Eso es el instrumento de cuerdas. Exacto. Toca 6 veces lo mismo. ¿Mm? La misma talea. Los mismos ritmos. Redonda, blanca, blanca, redonda, blanca, blanca, redonda, ¿sí? En cambio, la melodía, fíjense que se desarrolla desde la primera hasta la tercera talea, diferente, y en la cuarta talea vuelve a empezar. Fa, sol, la, do, re, do. Ven que si la primera es igual que la cuarta. La quinta es igual que la segunda. Y la sexta es igual que la tercera. Es decir, que en realidad la melodía dura 3 taleas. La melodía dura el triple que la talea. O sea que se enuncia 3 veces el mismo ritmo con distintas notas. Y luego vuelve a empezar de cero otras 3 veces el mismo ritmo con las mismas notas. Es decir, que esto pudo haber estado escrito, si lo cantara un tenor solo, podría estar escrito hasta el tercer pentagrama y tener una barra de repetición. ¿Mm? O sea que acá tenemos una talea que dura una talea que dura un pentagrama y que se canta 6 veces, y un color que dura 3 pentagramas y se canta 2 veces. 3 por 2, 6, 6 por 1, 6. ¿Me siguen hasta ahí? Me gustaría, profe, conocer el sentido de esto. O sea, por qué se cantaba, a quién se cantaba. Ahí tenés en el informe del dibujo a la izquierda, Sí. digamos, para qué se hacía, pero ¿qué sentido tenía este tipo de género musical? Podía tener el sentido, digamos, lo vas a tener en los textos, porque en este caso también tenés la superposición de 2 letras, la que canta el contratenor y la que canta el tenor intermedio. Cada uno podía cantar sobre un tema diferente, porque recordemos que en el medioevo la costumbre era componer una cosa arriba de la otra, y todavía no existía el concepto de obra integrada, sino más bien existía el concepto de líneas melódicas superpuestas. Entonces, así como superponían líneas melódicas, podían superponer también temáticas diferentes, sin problema. Después vamos a ver esta habla de lo que habla, porque está por ahí la traducción, si quieren después se las paso, pero no, digamos, la construcción no tiene que ver con eso, ¿sí? Digamos, la técnica compositiva que usaban era independiente del tema del que hablaban. Ahora, bien, otro detalle interesante que tiene que ver con la cuestión rítmica, con la obsesión por lo rítmico, por lo numérico, que es una de las cosas que preanuncia el Renacimiento. Fíjense que en la línea del tenor hay unos corchetes, ¿sí? Acá en el medio, ¿ven? Uno y otro. Bueno, esto es porque en realidad esta música está pensada con un fragmento ternario al comienzo, un fragmento binario en el centro y un fragmento ternario después, en cada una de las taleas. O sea, pam, pam, pam. Eso está pensado en grupos de 3. Y ahora pasa a grupos de 2. Pam, pam, pam. 1, 2. Pam, pam, pam. Y vuelve al 3. Pam, pam, pam. 1, 2, 3. Y va a la segunda talea. ¿Sí? Lo curioso es que hay una vinculación, lo que cantan las dos voces superiores, que tienen una relación con los momentos en los que el ritmo del tenor cambia de ternario a binario, y no con los momentos en los que el tenor empieza o termina la talea. ¿Sí? O sea, estructuralmente parece ser más importante este punto y este punto
que este punto o este punto. Es decir, que la construcción de las voces superiores tuvieron más en cuenta para cerrar las ideas o para empezar las ideas, no los comienzos y finales de las taleas del tenor, sino esa parte donde el tenor se transforma en binario. Fíjense que es una composición muy, pero muy racional, les diría, ¿sí? Muy matemática. A pesar de que cuando uno lo escucha parece ser casi una improvisación, ¿no? Pero no lo es. Dice, a menudo ocurre que en estos motetes haya una forma audible casi en conflicto con la estructura isorrítmica, aunque esté sutilmente influida por ella. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, esto tiene un ritmo igual, pero no se nota. Por eso al principio de la clase les pregunté lo que les pregunté. En Garrett Gallus, los comienzos y finales de las tareas de la poesía, o sea, lo que cantan los que están arriba, parecen tener escasa relación con los comienzos y finales de las tareas del tenor. Antes bien, las dos partes superiores se hallan claramente coordinadas. El duplum siempre termina su frase y se mantiene en silencio durante un compás antes del triplum. ¿Sí? Después vamos a ver en la partitura esto. O sea, cada vez que el duplum es la voz del medio, digamos, ¿sí? Cada vez que el duplum termina una frase y se queda en un silencio, al compás siguiente se queda en silencio el triplum, la tercera voz, ¿sí? Eduardo, yo no entiendo, ¿cuál es el compás? Porque no está especificado. En la partitura lo vas a ver, el compás para nosotros sería como una suma de compases. Mirá, espérate, ¿eh? Ah, no, espérate que ahora para la segunda parte de la clase lo pongo. Los compases serían grupos de 3 blancas o grupos de 2 blancas, ¿sí? Primero son 3, 3. Acá, ¿ves? Este es un grupo de 3. Redonda más blanca. Blanca más redonda, otro grupo de 3. Y luego empiezan grupos de 2. 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 2 blancas. Luego hay 3 grupos más de 3, incluyendo el silencio final, ¿sí? Vas a ver que arriba de esos grupos de 3 o de 2 blancas tenés el compás de las voces superiores, ¿sí? O sea que tenés compases más breves dentro de un compás más largo que es el del tenor. Muy compleja el pensamiento musical, muy complejo. Increíblemente en una época que el medioevo se suponía una época muy intuitiva, muy espontánea, muy, si se quiere, de una sensibilidad religiosa que era lo que dominaba todo, pero ya en el siglo XIV aparecen todos estos artificios matemáticos que tienen que ver con el humanismo que pronto se va a establecer ya en el siglo XV. ¿Se acuerdan que yo les decía, el Ars Nova es un periodo de transición? Tiene que ver con esto. Tiene actitudes medievales, como el hecho de pensar cada voz por separado, esa cosa estratificada típica del medioevo, todavía la no aparición de la armonía como aglutinante de la composición, pero ya tiene este pensamiento muy cientificista, muy matemático, que va a ser algo que va a tener que ver con el racionalismo del siglo XV. Bien, entonces dice, para terminar esta parte, dice, estos puntos, ¿sí?, donde se quedan en silencio el duplum y el triplum, en lugar de coincidir con los finales de las tableas, están relacionados con los segmentos coloreados, son los segmentos entre corchetes, ya que el duplum casi siempre descansa al comienzo o al final del segmento en corchete. Ahora vamos a cortar y nos volvemos a conectar ya viendo la partitura.